justamente las situaciones difíciles o complejas. Entonces vamos a centrarnos un poquito en esta parte. Dice, cuando la realidad nos supera, ¿cómo podemos vencer la adversidad? Mucho tiene que ver nuestro contexto. Yo, por ejemplo, no vengo de una familia, mi contexto también es de un barrio. No nací aquí, nací allá en Iztacalco, pero ese contexto, esa adversidad, muchas veces te apresiona. Te dice, tú no puedes, o tú no vas a hacer nada, o tú no eres grande. Incluso puede ser que algunos amigos también te lo recuerden, así como que no, pues este no va a hacer nada, ¿sí? Y ahí es en donde necesitamos vencer esta adversidad. Hubo una persona llamada Jesucristo que venció todas las leyes de la naturaleza y todas las leyes físicas, así como las conocemos. Ustedes saben la gravedad, cuánto mide, la ley de la gravedad. En física hay un estudio, la ley de la gravedad es 9.81 metros por segundo. Eso es lo que físicamente pesa la gravedad y lo que hace que las cosas caigan. Había un cuate llamado Newton que un día estaba sin qué hacer y entonces vio que una manzana se caía de un árbol y eso le hizo pensar y descubrió esta ley de la gravedad. Jesús viene, pues se pasa esa ley por el arco del triunfo porque dice, pues no, esa ley para mí no es real, porque camina sobre las aguas. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, esta es una parte de Mateo 14:22, e ir delante de la otra ribera, entre tanto que les despedía una multitud. Estaba Jesús, hagan de cuenta, no sé, yo pienso que en una playa o en un lago, y había una multitud tremenda, y había una barquita ahí, y Jesús, pienso por el contexto del pasaje, que se subió a la barquita y les empezó a predicar. Y terminó y despidió a la multitud, dijo, bueno, ya estuvo, váyanse. Y ahí se quedó la barquita y ahí estaban sus discípulos con él. Jesús, durante su ministerio, fueron 3 años. Él casi, por lo que dicen historiadores, empezó a los 30 años y durante 3 años estuvo hablando todo lo referente a Dios. Y estuvo así, o sea, les hablaba a sus discípulos. Hay algo que yo me he estado dando cuenta en este tiempo, y a veces las iglesias han hecho borregos, no discípulos. O sea, cuando alguien te dice que sí a todo, dice, es un borrego. Pero un discípulo, cuando tú generas un discípulo, ese discípulo tiene autonomía, ese discípulo tiene un criterio, tiene una forma de pensar, tiene una forma de razonar. Y muchas veces no te va a decir a todo que sí, va a cuestionar, va a proponer. Entonces yo creo que el detalle hoy por hoy, cuando hablamos de Jesús, no quiero que veamos un contexto religioso, sino simplemente la cuestión espiritual. Y esto es, Jesús hizo 12 discípulos. Y dicen por ahí, uno le falló. No. Ese ya sabían que iba a fallar. Pero de los 12, a los 12 los hizo discípulos. Entonces, la misión de nosotros, o al menos para mí ahorita, es que ustedes puedan ser discípulos, no que sean parte integral de lo que estamos haciendo. No solo que vean desde afuera. Hay gente que luego dice una frase muy trillada, de lejos se ven los toros. No. Sí, los puedes ver de lejos. Pero si lo ves de lejos, nunca le vas a hacer una faena y pues nunca te vas a llevar la ovación. Pero si tú te metes al ruedo y le agarras al toro por los cuernos, pues le vas a hacer la faena. Y para mí es más interesante, más importante poder generar un discípulo. No quiero personas que hagan las cosas por inercia o que solo digan que sí a todo o que de pronto nada más sea como algo pasajero. No, yo quiero que gente que se establezca y que pueda ser un discípulo con criterio, que proponga, que haga ideas, que etcétera, etcétera. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ahí se quedó solo. Ya era noche. ¿Estamos? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces dejaron la barquita ahí, no era un lago, entonces era una playa porque es mar. Y las olas empezaron a azotar la barca. Es el contexto. Más la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia es como que están orando y las vigilias en ese tiempo eran como temporaditas de oración. Entonces la cuarta vigilia era como la cuarta parte de que ya estaban orando y dice Jesús, a ver, ¿qué están haciendo? Y empieza a caminar sobre el agua. Este dato mucha gente lo ha cuestionado, mucha gente ha dicho, no, pero pues ¿cómo? Pero para Jesús
pues era algo natural, caminar sobre el agua. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. ¿Te puedes imaginar esa escena? Estás en el mar, se fue la multitud, están solos, están orando y de repente se te acerca alguien caminando en el agua. Yo creo que sí cualquiera, esto está como de Halloween, ¿no? Así como que un fantasma. Y aparte era octubre y nada. Entonces, cuando vieron andar sobre el mar, dijeron un fantasma y dieron voces de miedo. Entonces empezaron a gritar. Nunca habían visto a nadie caminar sobre el agua. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, soy yo Jesús. Fíjate lo que hace Jesús. Siempre que Jesús habla, siempre como que Jesús le hablaba al espíritu, pero le dicen tengan ánimo, o sea, como que le dice al alma, tranquilos, apláquense, les da paz y les dice tengan ánimo, soy yo Jesús. Como diciendo, esto es lo más normal que me van a ver hacer, caminar sobre el agua. Entonces le respondió Pedro, a mí me encanta Pedro porque siempre Pedro me da esta parte humana. Yo me identifico mucho con Pedro. Pedro era un cuate arrebatado con muchas emociones. Incluso es el que niega a Jesús 3 veces. Que le dicen, no, Jesús, yo voy a ir contigo y yo me rifo. Y no, tranquilo, pero vas a negar 3 veces. A la hora de los mamazos te vas a querer rajar. Y no, ¿cómo crees? Y sí, ¿no? Ya cuando lo empiezan a aprender a Jesús y los romanos lo empiezan a dar de latigazos, Pedro dice, no, yo ni lo conozco. Y entonces dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate el comentario de Pedro. O sea, si de verdad eres tú Jesús, ese Jesús al que yo conozco, al que me he estado hablando y del cual yo soy discípulo, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué pensarías tú si te dicen, ven, salte? Camina tantito sobre el agua. Voy probando, ¿no? Así que... Hay una parte que a nosotros humanamente nos corresponde. Y creo yo que es ese cambio de hábito. Y es una cultura que tenemos todos y que todos arrastramos. Pero en la medida que vamos haciendo cositas para cambiar esos hábitos, ahora no es nosotros. O sea, Dios mismo te empieza a dar las fuerzas. Y hay otra parte que también dice, pon en mí el querer como el hacer. Entonces Dios mismo te empieza a dar ánimos. Va, venga, así se puede. Y empiezas poco a poco. Pero es un cambio de una estructura, incluso de la manera de pensar. Por eso me gusta mucho este pasaje porque Pedro mismo cambió su forma de pensar. Pero me cae muy bien Pedro porque Pedro es el que le dice, a ver, si eres tú, manda que vaya a ti. Ninguno de los otros discípulos le dijo. Y Pedro sí. Pedro era un aventado. Pero también a veces sus emociones le terminaban ganando. Por eso Jesús lo conocía perfectamente. Entonces Pedro, ahí esto es todavía antes de que, ya después Jesús anuncia su muerte y todo, y después Pedro lo niega. Pero ese es el punto. Ahora, yo prefiero ser como Pedro, arriesgado, a no intentar, porque también estamos diciendo acá y no salen para nada. Entonces, bueno, ya no me ahogué, por lo menos, yo no viviste la experiencia de caminar sobre el agua. Pedro, ¿no? Yo vemos desde un punto de vista de negocio, es eso. La situación es difícil, la cosa está compleja, pero si creemos, o sea, todos y todos van a estar, está bien jodido, está bien jodido, está bien jodido. Porque esa es la constante que todo el mundo habla. Allá. ¿Creemos a lo que Dios está diciendo? Vamos a empezar a cambiar. Que eso es lo más fantástico. Y que vivas esa experiencia. Y algo hay, ¿no? O sea, pues a lo mejor también si es un cumplido, si le estás echando ganas y también, o sea, échate porras, ¿no? Pero no nos olvidemos que siempre es Dios el que nos saca de ciertas situaciones. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando con ustedes nunca han ido a la iglesia, saben que yo hablo de Dios, pero a veces la gente no se atreve a romper el esquema. Así, bueno, ¿por qué no hablamos? En medio de los negocios hablamos de Dios, porque Dios tiene que también ver con los negocios. Es parte de... O sea, hay gente que está muy cómoda en sus cuatro, así. Por ejemplo, hay gente que llega y se enoja si no ve su lugar. Ay, aquí me siento cada fin de semana. Dice, no, pues, o sea, ¿qué importa? Me siento en el de al lado. ¿Sí? O sea, es romper un patrón, una estructura. Y muchas veces creo, ahorita yo, que Dios está haciendo esto porque quizás ustedes no están contaminados con nada de eso.
Entonces Dios quiere extender su poder hacia otro lado. Y decir, ¿tienes fe? Es lo único que necesito. No importa si le entiendes o no a la Biblia, no importa si la crees, ¿tienes fe? ¿Crees que Dios puede hacerlo? Lo va a hacer. Porque también en la iglesia ya hay mucha gente que ya sabe la Biblia de pe a pa, ya te la dice, ya está de memoria el versículo, el pasaje. Y a veces nomás es la intención del corazón. O sea, ¿con qué intención hacemos las cosas? O sea, de decir, mira cómo yo me... No. O sea, por eso Jesús decía, yo soy manso y humilde de espíritu. Y mi yugo es ligero y mi carga también. O sea, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, sencillito. Pum. Pero creyéndole a Dios se potencializan las cosas. Y creo que es parte de esto. O sea, Dios está diciendo, vamos a otro lado. Vamos a hacer otro esquema de otro tipo de iglesia. Porque la iglesia no es una estructura, somos nosotros. Entonces la gente dice, voy a la iglesia. No, pues la iglesia está aquí. Yo soy la iglesia. Allá voy a una estructura en donde aprendo cosas y donde tengo que practicarlas de alguna forma. Igual aquí, esto no es una iglesia, ¿no? Y no quiero que se haga. O sea, esto es un centro de capacitación donde aprendemos cuánto es 2 más 2 y donde aplicamos eso es allá afuera. Lo que quiero es que a veces lo que hablamos aquí está acá y la realidad de allá está acá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso empecé estos dos hablando de realidades. Y para llegar a esto, ustedes necesitan como vencer esta realidad. O sea, que esta realidad no los domine. Y eso es lo que yo trato cada clase, o sea, subir su fe a un nivel en donde la realidad concuerde. Y lo mismo que estamos viendo aquí, lo vemos allá. Empatar. El reto para mí como líder es que yo ya no puedo hacer nada. O sea, yo no puedo operar. Toda la operación está en sus manos. Y yo tengo que confiar y creer en ustedes. Porque si yo le meto mano allá a la operación, ya es como que Dios me dice, zafín, zafados, perdón, afuera. Ese es el gran reto para mí como instructor, como maestro, como líder. Y el gran reto de ustedes pues, es llegar a este nivel. Y yo lo único que tengo que hacer es ir dando herramientas. ¿Sí? Les falta fe, más fe. Les falta disciplina, más disciplina. Les falta ánimo, más ánimo. Pum, pum, pum. ¿Sí? Hasta que lleguemos, hasta que cumplamos el objetivo. Eso es todo. Y lo mismo hizo Jesús. Tenía 12 discípulos y así con dudas, con inquietudes, con miedos, con angustias, ¿sí? Y lo único que hace Jesús, a ver, ahí les va de nuevo. Ahí les volví a explicar. Y mira, puedes caminar sobre el agua, es una realidad. Yo lo vivo diario. Y ya, llega ahí. Y entonces